Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos celebrando como iglesia el 21º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. El evangelio que corresponde a este domingo está tomado de Mateo, el evangelista San Mateo, ¿cierto? Capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice así: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Yo quisiera, a partir de este trozo del Evangelio, destacar, podríamos decir, cuatro cositas que están muy unidas entre ellas. La primera, mirar las preguntas que hace Jesús. Jesús acá tal vez está echando como un vistazo, tratando de tener una idea de lo que le pasa a la gente frente a él. ¿Cómo va tal vez su experiencia de ante la revelación de Dios? ¿Cómo va su respuesta de fe? ¿Le están creyendo o no le están creyendo? ¿Ah? Es como una pregunta, no hay que mirarla así como de modo narcisista, a ver qué pasa conmigo y yo quiero ser acá el centro. No, sino preocupado por cómo está llegando la buena noticia. Preocupado si está siendo reconocido no por él, sino porque a nosotros nos hace bien, muy bien, reconocerlo a él como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muy bien, ahora las preguntas de Jesús, la primera es, no genera como que ningún compromiso en los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles responden con una facilidad enorme, ¿ah? Y hay un montón de respuestas, ideas de la gente. Está la idea, podríamos decir, popular, ¿cierto?, de creer en la reencarnación, ¿ah? Y por eso decían nombres de profetas también del Antiguo Testamento, o cuando dicen, ¿cierto?, entre los que dijeron está el profeta Elías, porque de Elías nunca más se supo. Elías en el Antiguo Testamento se lo llevó una especie de carro de fuego, y nunca más se supo qué pasó con Elías, como una especie de objeto volador no identificado de la época, ¿ah? Y nunca más se supo de Elías. Entonces algunos pensaban que era Elías que había vuelto. Había una serie de respuestas, pero que no significaba ningún compromiso para quien responde. Si a ti te preguntan qué dice la gente de Jesús, tú puedes responder perfectamente si sabes más o menos lo que la gente piensa. O lo que piensa de un amigo. Oye, si un amigo te pregunta, ¿y qué andan diciendo de mí? ¿Qué escuchas tú? Así entre los... Y uno le puede... Porque no te compromete. No te está pidiendo respuesta personal a ti. En cambio, la segunda pregunta nos compromete. Porque Jesús también nos hace esta pregunta a nosotros. También nos pregunta qué decimos que es Él. ¿Quién decimos que es Él? Y acá lo podemos tomar también de dos formas, ¿no? Esta pregunta que nos compromete. Es decir, ¿quién creo que es Jesús? ¿Y qué hablo de Jesús? ¿Qué decimos de Jesús? ¿O callamos a Jesús? ¿O lo dejamos como escondido? ¿Ah? Yo siento que
nuestra sociedad, nuestro mundo está tan necesitado de la buena noticia, tan necesitado de Jesús, que es importante también tener una palabra sobre Él. Pero una palabra que no miremos solo el término palabra, ¿ah? Sino que también a través de nuestros actos, a través de nuestro amor, principalmente a través de nuestro amor y de nuestros actos, estemos hablando de Jesús. Que nuestro modo de vivir genere preguntas que nos pueda llevar a hablar de Jesús. ¿Por qué eres así? ¿Ah? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué amas de esta manera? Y ahí uno puede decir la experiencia de Jesús. Ese es como el momento. A veces llegamos a tiro hablando de Jesús y la gente, y con personas que jamás lo han escuchado hablar de él, y nuestra vida no va en concordancia con lo que decimos de Jesús. Y esa es una evangelización que no sirve. O si sirve, sería con muchísimo, todo, o prácticamente todo, de parte de Dios, nomás como una experiencia eh, de Dios así irrumpiendo muy fuerte en la vida de alguien. Pero qué importante es que nuestras palabras vayan acompañadas de gestos, que nuestras palabras vayan acompañadas de obras, que nuestras palabras vayan acompañadas de convicciones de nuestra vida. Tenemos la convicción de que Jesús es Dios y por lo tanto la convicción que lo que creemos de Él, lo que decimos de Él, lo que hemos experimentado de Él, se nos ha revelado de Él y creemos, es así. Y por lo tanto, sus llamados de vida nos conmueven y nos llevan a movernos hacia vivir cada vez más de acuerdo al Evangelio. Ahora bien, esta pregunta que nos compromete y que también hoy día nos hace Jesús, y que respondía por Pedro cuando dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, hay que decir que esta respuesta de Pedro en este trozo es como una respuesta de fe inicial. Tal vez todavía no tiene muy claro el modo de mesianismo de Jesús. En el Evangelio de Marco es súper potente. Pedro confiesa su fe en Jesús y Jesús hace el primer anuncio de su muerte y aparece Pedro retando a Jesús. O sea, esto no te puede pasar a ti. ¿Ah? Y Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás. O sea, eh, como diciéndole, estás pensando como los hombres y no como Dios. Es decir, no comprendes verdaderamente quién soy yo como Mesías. Crees que soy el Mesías, pero todavía te falta profundizar en qué significa seguir a Jesús como Mesías. Te falta profundizar. ¿Ah? Eh, entonces, qué importante esto de ir profundizando también en Jesús. La persona de Jesús es todo lo que decimos de Dios hecho hombre, principalmente misterio. Podemos decir muchas cosas desde la fe, desde la teología que es la que le pone inteligencia a nuestra fe. Eh, pero eh, es principalmente misterio. Esto que Dios se haya hecho hombre es una cosa tremendamente misteriosa. Podemos decir muchas cosas. Hay mucho dogma, ¿ah?, de fe al respecto de que Jesús es Dios hecho hombre con unas fórmulas especiales. Pero eh, el misterio es muy grande. Por lo tanto, nunca terminamos de profundizar en quién es Dios, en quién es el Señor. Es inabarcable. Por lo tanto, siempre podemos seguir profundizando. Y por eso, la respuesta de fe que hace Pedro, y si la hacemos nosotros también y lo creemos, bueno, pero tenemos que irla profundizando. No nos podemos quedar, es como un adulto, un adulto en la fe, no voy a decir en edad, es alguien que sigue profundizando siempre su fe, que no se queda con la fe de los niños de primera comunión solamente, ¿eh? Sigue profundizando en su bautismo, sigue profundizando en la Eucaristía, sigue profundizando en la palabra de Dios. No se queda solo con la catequesis de primera comunión, ¿cierto? Y después la de confirmación y después se me acabó, ya estoy listo. No, nunca se termina de profundizar en la fe. Entonces, esta respuesta personal, si respondemos lo mismo que Pedro, bueno, también tenemos que decir, ¿y qué decimos de Jesús? ¿Y qué puedo decir yo de Jesús? ¿Qué cosas puedo decir de la vida de Jesús, de su palabra, de su enseñanza? ¿Qué cosas me han tocado? Y esas mismas cosas cuando tenemos respuesta, bueno, y seguir profundizando. Y pueden haber más textos que me produzcan algo especial. Uno de repente hasta lee una lectura y después la vuelve a leer y va encontrando cosas que antes no se había fijado. Yo me acuerdo que una vez leyendo el Evangelio de Juan me encontré con algo
no hace mucho tiempo, yo creo que el año pasado o antepasado, me encontré con algo en el Evangelio de Juan que tocó mi corazón muy fuerte. Incluso una vez predicando sobre eso hasta me anduve quebrando. Y era cuando vuelven los guardias y los sacerdotes le preguntan, oye, ¿por qué no trajeron? Habían pedido que lo fueran a tomar preso. ¿Ah? ¿Y por qué no trajeron? Y porque Jesús estaba hablando en el templo. Y los guardias les responden, es que nadie ha hablado como ese hombre o como este hombre. Sí, quedaron como tocados por la palabra de Jesús. Impacta ese texto y me tocó. En realidad nadie ha hablado como Jesús. Nadie ha hablado de tal manera que Pedro le dijo, ¿cierto? Le dice en el capítulo 6 de San Juan, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ah? Miren qué bonito, qué fuerte. ¿Mm? Entonces, qué importante esta experiencia de Pedro. Pedro siguió profundizando en su fe. No se quedó solo con su respuesta. Y qué interesante lo que le dice después Jesús a Pedro, ¿cierto? A Simón. ¿Ah? Y tú eres Pedro. ¿Ah? Y le da a Pedro su vocación más profunda. Hace a Pedro, de alguna manera, también encontrarse con quién es Él. Cuando más profundo es nuestro encuentro con el Señor también hace que nos encontremos más profundamente con nosotros mismos, con quiénes somos, en qué parada estamos. Nos encontramos también así y al ir profundizando con nuestra vocación. En la medida que vamos relacionándonos con Dios va apareciendo con más claridad lo que Dios quiere de mí, lo que Dios me va pidiendo, lo que se va manifestando como su voluntad. ¿Mm? Entonces, qué importante la respuesta de fe, el encuentro con Jesús, esta respuesta de fe que es un don, que es una gracia, es un regalo del cielo. Y al mismo tiempo seguir profundizando y viviendo esto que vamos profundizando y viviendo nuestra fe y que esta fe se note principalmente en nuestro amor a los demás, amor verdadero, en nuestro servicio, y que nuestra entrega, nuestro dar la vida por amor en el servicio, en la preocupación por los demás, especialmente por los más pobres, en muchos casos en dar la vida. ¿No? Personas que han dado su vida por amor, por salvar a otro, por cuidar a otro. ¿Cuánto personal de salud ha estado dando su vida por cuidar a los enfermos de COVID? Entonces, eh, que ahí se exprese principalmente nuestra fe y nuestro amor por sobre todas las cosas al Dios de la vida, al Dios del amor, que es la fuente misma del amor. Que el Señor nos ayude a encontrarnos cada vez con más profundidad con Él, nos ayude a reconocer su amor, nos ayude a proclamar nuestra fe, no solo de palabra, sino que también con nuestras obras, con nuestro amor. Que Dios les bendiga.